No debía ser dictador, solo otro hombre de partido sin rostro. Pero en cierto punto, Xi Jinping dejó las viejas reglas y empezó a reescribirlas. Lo que vino después cambiaría no solo su legado, sino a China misma. ¿Cómo sucedió y cuál fue el precio? En el episodio de hoy de The Infographic Show, veremos cómo Xi pasó de funcionario provincial poco conocido a remodelar el futuro de China. La historia de Xi inicia lejos del poder, en una China herida por la guerra y en busca de rumbo. Cuando en 1953, China todavía se tambaleaba por la división y la guerra. La sangre de la Segunda Guerra Mundial apenas se había secado, y los comunistas apenas habían salido victoriosos de la guerra civil. 4 años antes, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la plaza Tiananmen y prometió a su pueblo nunca más. Por siglos, China fue una de las civilizaciones más avanzadas hasta que atravesó el llamado siglo de la humillación. Alguna vez autosuficiente y de mirada interna, se volvió vulnerable tras las guerras del opio. Potencias extranjeras dividieron su territorio y años después, una alianza de 8 países saqueó y humilló al país en la rebelión de los Boxers. Las esperanzas de China de recibir un trato justo después de la Primera Guerra Mundial se desvanecieron rápidamente y solo unas décadas después enfrentó uno de sus capítulos más oscuros, la brutal ocupación por parte de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Era un país de rodillas cuando Mao llegó y prometió detener la hemorragia. El papá de Xi, Xi Yongjun, fue uno de los hombres que intentó encaminar a China de nuevo. En los años 30 y 40, fue un héroe comunista revolucionario, encarcelado durante el Terror Blanco, cuando los nacionalistas adoptaron los asesinatos en serie. Más tarde ascendió en las filas del Partido Comunista, conocido por su moderación y sus métodos no militares para sofocar los problemas. A los 6 años, Xi Jinping era parte de la realeza comunista, ya que su papá era una figura revolucionaria y trabajaba para el primer ministro Zhou Enlai, hombre de confianza de Mao. Xi mismo era lo que ahora se conoce como uno de los príncipes rojos. Luego todo se vino abajo. El partido se fracturó y el presidente Mao, al perder apoyo, se volvió paranoico y despiadado. Entre 1958 y 1962, Mao impulsó el Gran Salto Adelante, un fallido intento de hacer de China una superpotencia industrial. De repente, hubo una hambruna catastrófica que mató a millones. Pueblos enteros murieron de hambre y comieron corteza de árbol, mientras los cuadros locales intentaban cumplir cuotas imposibles. Campesinos acusados de robar grano eran asesinados. No obstante, criticar las políticas de Mao podía fácilmente resultar en acusaciones de comportamiento antirrevolucionario. Así fue como Xi Yongjun tuvo problemas tras una investigación. Fue acusado de apoyar a los llamados elementos derechistas y de mostrar simpatía hacia los funcionarios que cuestionaban el liderazgo de Mao. Xi Yongjun fue denunciado y perdió sus títulos durante las purgas de Mao. Quien Xi Jinping consideraba desleal era castigado. Fue una lección de por vida. Hasta los héroes, como su padre, querido por muchos, podían caer de repente. Aprendió que para sobrevivir en política había que ser cuidadoso, rodearse de las personas correctas y ser despiadado. De niño, había estado instalado en algunas de las mejores casas dentro de los complejos residenciales de la élite de Pekín, pero ahora estaba en el ojo del huracán. Su padre fue degradado, luego subdirector de una fábrica y finalmente encarcelado. Para el joven Xi, el primer ministro Zhou Enlai representaba un líder reflexivo y moderado que anteponía a la gente a su ambición. Más tarde lo llamaría un ejemplo de ser humano y modelo de virtud comunista. Pero si Zhou era estable, Mao había enloquecido. Desde 1966, mientras la familia de Xi enfrentaba dificultades, Mao inició la Revolución Cultural, un caos nacional que afectó la vida de Xi a sus 13 años. Siempre. Con el pequeño libro rojo, Mao creó su culto y fundó los Guardias Rojos. Millones de jóvenes chinos listos para purgar la nación de capitalistas y espías. Mientras los políticos eran perseguidos en masa, intelectuales, artistas, escritores y académicos eran acosados, golpeados y asesinados por pandillas de jóvenes matones ideológicos. Saqueaban casas familiares y expulsaban a sus ocupantes. Los estudiantes jalaban el cabello de sus maestros, sin importar género o edad, y a veces los golpeaban hasta matarlos mientras los transeúntes temían ser los próximos. En la tercera secundaria para niñas de Pekín, sacaron al subdirector y lo mataron a golpes. Mientras se burlaban de sus gritos, dejaron un mensaje en la pared: larga vida al terror rojo. Decenas de millones sufrieron, tal vez 1 o 2 millones fueron asesinados. Las familias se volvieron unas contra otras, los vecinos contra vecinos. Frecuentemente, los acusados eran víctimas de venganzas personales. Un maestro estricto odiado por un alumno o un esposo que quería separarse de su esposa. En medio de la violencia, el joven Xi y su familia eran considerados enemigos de la revolución.
Su madre, Qi Xin, era una comunista y revolucionaria leal, pero su nombre estaba manchado. Ella se negó a denunciar a su esposo, así que fue humillada públicamente. La hermana de Xi, Xie Ping, murió en medio del caos, aunque nadie sabe exactamente cómo. Pudo haber sido asesinada por los guardias rojos o por su propia mano, eligiendo la muerte antes que la tortura que se avecinaba. Xi fue reeducado, enviado al campo para cavar zanjas, reparar caminos, construir presas y vivir en cuevas con otros desterrados. Uno de sus últimos recuerdos de Pekín fue estar en el escenario con su madre mientras la multitud los insultaba y escupía. Traumatizado, sobrevivió con ingenio, poca comida, sin luz ni transporte. Estaba atrapado, pero no había terminado en la cueva. Cada noche leía con una lámpara de queroseno. Nunca jugaba póker con los muchachos, no le interesaban las chicas, solo leía y fumaba cigarrillos. Según Liu Haoshang, un campesino que lo conocía, al igual que su padre, estaba decidido a lograr algo en la vida. A los 18 años, se unió a la Liga Juvenil Comunista. A principios de sus 20, Qi solicitó ingresar al Partido Comunista 9 veces y fue rechazado, cada vez castigado por los supuestos crímenes de su padre. Pudo haberle guardado rencor al partido, pero Qi no se alejó. Lo abrazó. En 1974, se volvió miembro oficial del partido y obtuvo un puesto de secretario de una rama. Un año después, estudiaba ingeniería química en la Universidad Tsinghua de Pekín. Tras graduarse en 1979, fue secretario personal durante 3 años de Chang Biao, viejo amigo de su padre y viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping asumió el control del Partido Comunista en el gobierno central de China. Se hizo conocido como uno de los grandes líderes de China, el hombre que abrió el país al capitalismo global. Su idea del socialismo era única, una especie de versión china sobre cómo gobernar un país sin estabilidad. Decía que nada era alcanzable y que China debía ser abierta e industriosa para lograr algo. El partido gobernaba de forma autocrática y prometía a su gente un nivel de vida soñado si confiaban en ellos, y en gran medida cumplió su promesa. En las décadas siguientes, 850 millones de personas salieron de la pobreza. El nivel de vida mejoró enormemente, al igual que la atención médica y la esperanza de vida, en un país al que Occidente llamaba un milagro económico. En 1980, el Comité Central retiró los cargos políticos contra Xi Chongxun y lo exoneró por completo. Pronto recuperó un alto cargo político, lo que facilitaría el progreso de su hijo. Se dice que era reservado y distante en su carácter, tal vez como resultado de su trágica infancia. Xi era ambicioso, quería aprender. En 1985, a los 32 años, y como secretario local del partido en Hei, viajó a Estados Unidos con una delegación de 5 personas. Se hospedó con una familia agricultora en Iowa, estudió agricultura y producción de alimentos, y experimentó la amabilidad de los estadounidenses comunes. Según él, esos días fueron inolvidables. Esos días, muy probablemente, moldearon su visión de lo que China debería llegar a ser. Fuerte, moderna y autosuficiente, pero con menos libertad de expresión, por supuesto. Después fue vicealcalde de Xiamen, Fujian, y en 1987 se casó con la cantante y general Peng Liyuan. Durante mucho tiempo, Peng Liyuan era un nombre mucho más conocido que el de él. La mayoría de los chinos reconocían a su esposa antes que a él. Como líder del partido en Fuzhou, Xi comenzó a dejar su huella. Entre 1999 y 2002, impulsó la inversión extranjera y dejó la ciudad en una sólida situación económica. Cuando se convirtió en gobernador provincial en el año 2000, mantuvo su enfoque, promoviendo el crecimiento y viviendo modestamente en un dormitorio pequeño, evitando el lujo típico de muchos funcionarios. Bueno, esa es la leyenda. Mao predicaba el sacrificio mientras disfrutaba banquetes y se rodeaba de mujeres jóvenes en sus villas privadas. Real o no, los medios estatales hicieron de la imagen humilde de Xi un evangelio y la difundieron como mito. Él destacaba por ser limpio, competente y disciplinado cuando los demás parecían corruptos. Alcanzó la fama en 2002 como gobernador de Xinjiang y al año siguiente ya era secretario del partido en la provincia. Allí construyó una base tras atraer inversiones con sus políticas. La gente le agradaba. Era callado pero humilde, reservado. No parecía estar corrompido por el sistema ni mostraba interés por los lujos. Al igual que sus héroes Zhao Enlai y su papá, su mentalidad ganadora y su aparente honestidad le consiguieron el puesto de secretario del partido. En Shanghái, un escándalo del fondo de pensiones fue calificado por medios chinos como el peor caso de corrupción en décadas.
Altos funcionarios malversaron casi 900 millones. Fue enorme en ese momento, una mancha fea para un gobierno bajo escrutinio. Decenas de funcionarios recibieron de 3 años a cadena perpetua por sobornos, malversación y abuso de poder. Pero los ciudadanos ya se frustraban con tanta podredumbre en su país. Y en este círculo de dudas entró Xi, incorruptible y puro, visto como quien podía apagar la desconfianza. En 2012, realizó una gira por Estados Unidos, reuniéndose con Barack Obama en Washington y visitando Los Ángeles, donde Xi notó la pobreza junto al consumo ostentoso y la heroína pura. Medios chinos pronto advirtieron sobre los peligros de valores occidentales, y en parte tenían razón, pero la crítica sirvió como propaganda, lo que algún día consolidaría el poder de Xi. Para muchas personas chinas, él parecía casi perfectamente sabio, tradicional, moderno y cosmopolita, como los medios chinos llamaban a su país, un faro de estabilidad mundial. Sabía cómo manejar multitudes. Luego ascendió al cargo de secretario general del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central. De pronto mis discursos sonaban un poco como los de Obama. Dijo que el pueblo chino merecía vivir el sueño chino. Se saltó la parte de la búsqueda de la felicidad, pero prometió que cada ciudadano debería tener una buena educación y un trabajo que no solo cubriera los gastos, sino que también permitiera ahorrar. Todos, dijo, merecían seguridad en la vejez, mejor vivienda, atención médica y una vida mejor. Tras asumir el control del partido, prometió expandir el poder de China con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Él garantizaría que el país nunca volvería a sufrir la humillación de la dominación extranjera, ni ser sumido en un abismo de sufrimiento. China, cito, se volvería próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada y armoniosa. Si la parte democrática resulta confusa, para Xi, la democracia representa los intereses fundamentales del pueblo. Quiso decir que serían consultados sobre políticas, no que votarían por su líder. Xi decía que la democracia china solo pedía espíritu nacional, patriotismo y trabajo duro de los ciudadanos. Y prometió erradicar a los políticos corruptos de una vez por todas. Pero aquí está el detalle: su cruzada contra la corrupción. Lo que él llamó encerrar tigres, así como atrapar moscas, podría interpretarse como una purga. Mao nunca le dijo a su gente que estaba consolidando el poder o silenciando a los críticos mediante la violencia. Él lo llamaba revolución, por el bien común. Los tiranos nunca admiten serlo. ¿Fue una reforma o una purga? Uno de los tigres más grandes en caer fue Zhao Yongkang, jefe del aparato de seguridad y agencias de ley de China. Él dirigía tribunales, policía, fiscalía e inteligencia. Era un hombre muy poderoso, ahora un tigre enjaulado. El funcionario de mayor rango arrestado por corrupción en la República Popular China, los cargos incluían aceptar alrededor de 20 millones en sobornos. También se decía que había revelado deliberadamente secretos de Estado. Muchos chinos se alegraron. Durante su tiempo en la cima, había aplastado la disidencia por lo que él llamaba preservar la estabilidad social. Eso implicaba mucha tiranía, lo que ayudaba a él y su círculo a obtener sobornos de quienes intimidaban. ¿Era culpable? ¿Parece? Bueno, lo admitió, pero claro que lo haría si quería salvar a su familia. El siguiente tigre en caer fue Bo Xilai. Como Zhao, él era uno de los 25 miembros del Politburó, el grupo de funcionarios más poderosos de China. Bo había sido secretario del partido en Chongqing y antes de eso, ministro de Comercio. Alcanzó fama por combatir el crimen organizado, hasta que los medios lo llamaron el mayor gángster de China. ¿Lo era? Sin duda encajaba en el papel. Villa lujosa en Cannes, novias glamorosas y lujos. La política parecía pagar muy bien. Ganaba 22,000 al año, pero The Guardian reportó que los activos familiares valían unos 136 millones. Luego, su esposa fue condenada por el asesinato de un empresario británico. Así que sí, en este caso, ella tenía razón. Bo era corrupto. Parecía que la corrupción estaba en todas partes. Y Xi estaba apuntando a aquellos que no lo apoyaban completamente, tal como Mao lo hizo alguna vez. También destituyó a Xu Caihao, alto oficial del Ejército Popular de Liberación y miembro del Politburó. Los medios estatales lo llamaron tigre militar. Fue arrestado en octubre de 2014 tras ser acusado de aceptar enormes sobornos, solo para morir 6 meses después de cáncer. Xi ha hecho muchas cosas que pueden considerarse nobles. Eliminó el sistema chino de reeducación por trabajo e intentó limitar la influencia de los funcionarios en los tribunales. Les dijo a los altos funcionarios que moderaran sus estilos de vida lujosos, menos caravanas de autos, banquetes más pequeños y no tantos de esos productos caros. Esto no ha hecho que China suba mucho en los índices de corrupción, pero su cruzada tiene gran aprobación local. Los analistas que apoyan a Xi en Oriente y Occidente
dicen que tuvo que purgar a los tigres porque eran parásitos. Ellos piensan que él habla en serio. Cuando Wikileaks divulgó un cable de un amigo de Xi, sí pareció mostrarlo como alguien íntegro, cuando dijo que Xi sabe lo corrupta que es China. Así que tal vez sí está tratando de limpiar las cosas. Pero como dijimos, los analistas que están en su contra dicen que todo se trata de consolidar el poder. Si es verdad, ha hecho mucha limpieza. Durante el safari de caza de tigres de Xi, derribó a una docena de altos oficiales militares, 5 líderes nacionales y muchos altos ejecutivos de empresas estatales. En total, unos 294 tigres regresaron a sus jaulas. Sobre las moscas, los hombres de Xi aplastaron unos 23 millones hasta 2023 cuando su ritmo bajó. Además, en 2018 él allanó el camino para ser emperador de por vida, eliminando los límites de mandato presidencial. El cambio constitucional fue aprobado sin problemas por el Congreso Nacional del Pueblo. De casi 3,000 votos, solo 2 dijeron que no y 3 se abstuvieron. Xi quizá no esté ordenando a sus jóvenes ciudadanos que ejecuten a sus maestros con sus botas, pero ahora, se podría decir, ha acumulado más poder del que Mao jamás tuvo. Él es intocable. Así que, ¿qué está tratando de hacer? La solución es crear un sistema que compita con las democracias occidentales, liderado por sus hombres. No se puede cuestionar en medios chinos. El público debe creerlo. Debe verse casi como un ser divino, para que su sistema se transmita a futuras generaciones. En su mente, es por el bien común. Por ello, los jóvenes estudiantes chinos ahora aprenderán el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era. En la universidad lo estudiarán más, y hasta el personal de fábricas en China recibirá la retórica y filosofía de Xi. Entre descansos para fumar, Xi pinta una visión de una nueva tierra prometida, mientras que muchos chinos ven a Occidente consumido por la adicción, la desesperación y la violencia. Pero esa confianza oculta un riesgo conocido. Cuando el poder se vuelve intocable, la corrupción y el favoritismo prosperan, tal como sucedió bajo la dinastía Qing. Xi afirma que a sus ciudadanos solo debería importarles la patria, la nación china, o raza, la cultura china y el camino socialista chino. Él llama a estos las 4 identificaciones que llevarán al gran rejuvenecimiento de la nación china y al sueño chino. El discurso o la expresión que se interponga en esto será censurado y los ciudadanos problemáticos serán rastreados y reprimidos. Esto ha llevado a algunos críticos de Xi a llamarlo el líder más autoritario desde el presidente Mao. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria interroga a los acusados de herejía en el partido con poca supervisión. Los sospechosos pueden ser detenidos sin límite y sin acceso a apoyo legal. En 2015, durante la represión, 709 más de 300 abogados de derechos humanos, activistas y su personal en toda China fueron detenidos bajo cargos vagos como subversión del poder estatal o provocar disturbios. China se ha abierto económicamente, pero en libertad sigue cerrada y Xi tiene la llave. Esto crea un efecto paralizante donde la gente tiene miedo de expresar sus opiniones, y los políticos en todos los niveles temen alterar el statu quo. La oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos afirmó que Xi sí ha combatido la corrupción, pero también apunta a cualquiera que sea culpable de indisciplina política o impureza ideológica. Frases que parecen más de un manual de Mao o Stalin que de una reforma. Xi gobierna con mano dura, pero la mayoría de su gente parece quererlo. Más importante aún, confían en él para cumplir su promesa de ayudarlos a alcanzar su sueño chino. Ellos creen que él representa el orden en un mundo de caos. Muchos consideran la libertad estadounidense una fuerza desestabilizadora global. Aceptan que deben obedecer a su líder inamovible, pero algún día podrían arrepentirse de haber elegido el autoritarismo sobre una libertad política imperfecta. Y si eso sucede, no tendrán el poder para cambiarlo, a menos que haya otra revolución. Xi no solo está liderando una nación, está diseñando un sistema que vivirá mucho tiempo en el futuro. En Occidente se cree que las autocracias terminan autodestruyéndose por luchas internas y que el gobierno opresivo no es sostenible. En China, actualmente se afirma que Occidente fracasa. La democracia está en mal estado en varios países occidentales, dijeron recientemente los medios chinos. En su peor estado desde los años 30 sin poder cumplir sus promesas. Puede que sea cierto, pero ¿el autoritarismo es realmente la solución? Cortafuegos, vigilancia, líderes semidivinos, medios y películas censuradas. El tiempo dirá qué visión perdura. Xi Jinping puede haber tomado el control de la China moderna, pero su ascenso recuerda al de un líder aún más oscuro. Descubre por qué Mao Zedong fue el tirano más brutal y cómo su gobierno marcó la historia. O haz clic en este video.